Hola, estimados y estimadas estudiantes. Les doy la bienvenida al desarrollo del módulo número 3, Economía Colonial, correspondiente al espacio curricular de la materia de Geografía de América Latina del profesorado de Geografía. En este sentido, los principales objetivos a tener en cuenta son comprender y analizar la economía colonial en relación al recurso natural de la minería, donde se va a analizar y se va a comprender cuál es el cambio en el espacio geográfico, tanto en la minería de ayer y en la minería de hoy. Para ello vamos a iniciar comprendiendo y entendiendo que al principio de la vida colonial, los conquistadores españoles no le dieron importancia a la agricultura, volcándose principalmente hacia las actividades mineras. Sin embargo, los centros mineros grandes, de grandes concentraciones demográficas, no podían subsistir sin agricultura y ganadería. Debían resolver los problemas de alimentación, fuerza de animal y transporte. De esta manera, en torno a la explotación minera, tempranamente se establecieron haciendas y estancias, cuya producción de trigo, carne de cerdo y res, mula, maíz, cuero, se dirigió a satisfacer las necesidades de la población minera. De esta manera se introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas europeas, diversas hortalizas, vid, olivo, caña de azúcar, entre otros. De esta manera también nosotros podemos analizar y podemos comprender que la economía colonial, donde se daba la apropiación de las tierras de las colonias, vamos a encontrar plantaciones de monocultivo, tanto de té, café, cacao, entre otras. A la misma vez también tenemos que comprender que la economía colonial se va a dar una articulación de una red de transporte, tanto de carretera, ferrocarril, para la explotación de las colonias. Asimismo, dentro de la economía colonial, también se dio el empleo de la mano de obra indígena en cuanto a la explotación de los recursos naturales, enfocándonos en la minería y la actividad forestal. En este caso, vamos a analizar exclusivamente dentro de la economía colonial la extracción de los recursos mineros, que va a ser la explotación de metales, que fue la más significativa, que estamos hablando del Cerro Potosí. Esto giró principalmente en torno a grandes yacimientos de oro y plata situados en México y América del Sur. En este caso, nosotros vamos a hacer el análisis del Cerro Potosí, que está ubicada en América del Sur, que va a dar la explotación de plata en el Potosí, también llamado Cerro Potosí. A la misma vez también tenemos que analizar que desde el siglo XVI la minería ha tenido un papel central en la vida de los departamentos altiplánicos de Potosí, Bolivia. La explotación de las minas del Cerro Rico, descubierta por los españoles en 1545, cuando empiezan a ser explotadas, se funda la Villa Imperial del Potosí. Se dice que pensar en Potosí es pensar en el Cerro Rico. Desde entonces, los periodos más importantes de la producción de plata estaban destinados por las técnicas de extracción, por medio de los españoles que realizaron la explotación del Cerro Rico con base de técnicas incaicas, donde implementaron algunas variantes. A la misma vez, también podemos hablar de la organización del trabajo, que es donde se dio la introducción de la mita, que se multiplicó la producción de la plata. Con este método se introdujeron los ingenios y se construyeron molinos para la fina molienda del mineral, lo que significó el uso de mercurio en el proceso. A la misma vez, tenemos que analizar y tenemos que comprender el recurso del agua, cuán importante fue y es actualmente para la minería. En este caso, el agua fue y continúa siendo un elemento esencial en el proceso minero extractivo. Acá, nosotros cuando decimos proceso minero extractivo, tenemos que hacer referencia a los tipos de manejo de los recursos naturales, donde acá vamos a tener un manejo extractivista, que hace referencia a extraer minerales, sería un recurso natural, en el cual es hasta que se acabe el stock. En este caso, si nosotros hablamos desde el año que se comenzó a hacer la explotación del Cerro Potosí, que hablamos del año 1545, hasta la actualidad
se continúa haciendo la extracción de plata. Asimismo, en la actualidad también se hacen extracción de otros minerales, como también en cuanto al turismo, están destinados turísticos para poder visitar las minas del Potosí, en el cual los turistas pueden ingresar a las minas, eh, pudiendo tener la experiencia de vivencia propia de conocer las minas del Potosí. También podemos analizar que el funcionamiento de los molinos, que es una de las formas que introdujeron la construcción de los molinos, estos molinos dice que era necesario para hacer lavado el mineral luego de la amalgamación. Ahora, ¿qué es la técnica de amalgamación? Cuando nosotros hablamos de esta técnica, hablamos de un método de amalgamación o de patio, donde se construyó a partir de la segunda mitad del siglo XVI una verdadera revolución en la minería de la plata hispanoamericana. La base de este procedimiento fue la utilización del mercurio, que era mezclado con la plata molida, que era mezclado con la plata molida y depositado en grandes patios. Por eso se llama método de amalgamación o de patio, en el cual esta mezcla luego era lavada y fundida, obteniéndose la plata más pura y recuperándose parte del mercurio que volvía a ser utilizado. Esta era la técnica por la cual se realizaba la obtención de la plata en América. Más que nada era una técnica rudimentaria. También podemos hablar de los efectos de la explotación minera en el Cerro Rico en cuanto a el agua. Las aguas provenientes de las minas eran denominadas como aguas ácidas. Por lo tanto, con la introducción del método de la amalgación y la utilización del mercurio, la contaminación de las aguas aumentó en varias maneras. Por un lado, por el vertido de colas de tratamiento o sólidos suspendidos, y por otro lado, por vertidos de mercurio junto a otros químicos como el cobre, el hierro, el plomo, el estaño y otros residuos que eran desechados en los ríos, que después llegaban a la población. De esta manera ya estamos hablando de contaminación del agua. También podemos decir que la minería tuvo un impacto ambiental sobre el agua debido a que este recurso era y continúa siendo indispensable para la exploración. Los impactos contra el medio ambiente y el agua hasta la actualidad continúan. Entonces nosotros en este caso podemos hablar que la minería desde la época colonial hasta la actualidad sigue utilizándose el agua como un recurso necesario, pero a la misma vez también vamos a tener consecuencias negativas en cuanto a la contaminación del agua, que comenzó en la época colonial con la explotación de minera de la plata y hasta la actualidad continúa. Si nosotros hablamos de explotación de minera, necesitamos comprender la división o la subdivisión de la minería en cuanto a la explotación subterránea y la explotación a cielo abierto. Cuando nosotros hablamos de la explotación de subterránea, esto sucede cuando el mineral en cuestión se origina en torno que se encuentra bajo la tierra. En este caso, la minería del Potosí es minería subterránea, en el cual se hacen grandes espacios como cuevas, digamos, para que puedan acceder a la extracción del mineral. Asimismo, también podemos encontrar la explotación a cielo abierto, que en este caso es una alternativa, digamos, de la corteza terrestre para examinar tanto el entorno de una tierra firme, pero a la misma vez también ustedes pueden observar en forma de caracol o espiral cómo se van a ir formando para poder realizar la extracción a cielo abierto, que en la actualidad se está dando con mayor énfasis la explotación a cielo abierto. Si nosotros nos ponemos a hablar de la minería de ayer y la minería de hoy, podemos analizar que a lo largo de los años se fueron haciendo y sofistificando las estrategias para poder extraer los minerales.
En este caso, nosotros acá en la imagen podemos observar una minería de ayer y una minería de hoy. Si nosotros nos vamos a la minería de ayer, sería la minería del Cerro Potosí, y en el caso de la minería de hoy, podemos hacer énfasis que están utilizando nuevas técnicas y nuevas herramientas, que esto está atravesado por la tecnología. A la misma vez, si nosotros nos ponemos a analizar un caso presente en la actualidad, podemos hacer referencia a la explotación de litio que se está dando en Argentina, que se habla del triángulo de litio, donde hace referencia y va a incluir tanto a Argentina, a Bolivia y a Chile. En el caso de Argentina, se está dando la explotación de litio en la Puna, que es el altiplano, que es una meseta de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde se está extrayendo el mineral de litio, en el cual el litio es utilizado para las grandes industrias para realizar las baterías. Actualmente se están llegando exploraciones, tantos que son de Canadá, de China, de Japón, de Estados Unidos, donde van a estar ubicada la mayor cantidad de industrias y de empresas tecnológicas, en el cual es necesario este mineral de litio para poder crear los artefactos tecnológicos, como por ejemplo el celular, la computadora, entre otros. De esta manera, en la actualidad, entonces, estamos hablando, si hablamos de la minería de hoy, estamos hablando del litio, que también es conocido como oro blanco, ya por su gran demanda de las grandes industrias. Nosotros hablamos de la extracción de litio, pero a la misma vez también tenemos que analizar cuáles son las consecuencias. Como veníamos viendo, en cuanto a la minería de la extracción de la plata, ya hablando de 1545, la utilización del agua era fundamental para poder lavar, digamos, el mineral de la plata y que pueda salir de manera pura. Entonces, de esta manera ya tenían consecuencias negativas en el agua. Por ejemplo, la contaminación del agua aumentó de manera por los vertidos de colas de tratamiento y sólidos suspendidos, y también por vertido de mercurio junto a otros químicos como el cobre, el hierro, el plomo, el estaño y otros residuos. Eso si hacemos referencia a la minería de ayer, que estamos haciendo referencia a la extracción de la mina del Potosí. Si nosotros también hacemos referencia, en ese entonces, la población, la ciudad se formó a partir del Cerro del Potosí, se fueron asentando alrededor la población y de esa manera dieron surgimiento a la ciudad del Potosí. A la misma vez también estaba muy relacionada con la economía, ya que todos los pobladores que se asentaron para poder extraer la mina del plata, digamos, el mineral del plata, necesitaban tener una economía de subsistencia. Entonces ahí estamos relacionando la economía y a la misma vez la formación de la ciudad alrededor del Cerro del Potosí, como así también la contaminación del agua debido a el vertido de todos los químicos que se iban generando en el lavado de la extracción de la plata. A la misma vez también podemos hablar del cambio del espacio geográfico. Nosotros ahí tenemos un espacio natural y para poder realizar la extracción de la minería tanto en Potosí como en cualquier lugar, nosotros podemos observar que ese espacio geográfico va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Salta, podemos observar grandes cambios del espacio geográfico donde es necesario que se realiza la explotación y a la misma vez que toda la gente que va a realizar la extracción tenga que estar situada en ese lugar. Por ello es que van a haber grandes cambios geográficos, no solo para los trabajadores que tengan que estar en la mina, sino que también para apertura de las carreteras. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de consecuencias en el espacio geográfico en cuanto a los cambios que se van a producir por medio de la extracción de un mineral. A la misma vez también podemos hablar de contaminación del aire, porque para poder hacer estas grandes excavaciones también se están utilizando, en este caso, eh, explotaciones donde ese aire, el aire va a estar contaminado y a la misma vez todo ese polvo va a llegar a los
pueblos cercanos. Entonces no solo hablamos de una contaminación del agua, sino también una contaminación del aire, en el cual van a producir problemas respiratorios a todas las personas que de los pueblos aledaños. Entonces, de esta manera nosotros hablamos de las consecuencias negativas alrededor de la explotación de mineral en relación, por ejemplo, si hablamos del Cerro Potosí, como en la actualidad la explotación de litio. De esta manera damos por terminado la videoclase del módulo número 3.